Hoy estamos en Lucas 17, versículo 20 y versículo 21. Vamos a estar viendo. Este es probablemente la última mirada que le demos al Evangelio según Lucas durante este año 2025. Ya nos estamos preparando para el final del año. Y si el Señor lo permite, yo no estaré predicando por los próximos 3 domingos y luego volvemos con una serie especial que estaremos viendo sobre la Navidad y Jesús como la luz del mundo. O sea que gloria a Dios por hasta donde hemos llegado y continuemos orando para que el Señor continúe obrando por medio de su palabra en nuestra iglesia. Eso es lo que trae vida, lo que nos acerca más a Cristo en medio de todo lo que somos y hacemos. Lucas 17, versículo 20 y versículo 21. La semana pasada vimos los 10 leprosos y la confrontación del Señor con solo volvió uno de 10 que Él sanó. Y hoy vamos a ver desde el versículo 20 al versículo 21, donde el Señor empieza a hablar sobre la llegada del reino de Dios. Hace ya varias semanas tuvimos la serie de discípulos del reino. Hoy Él está siendo confrontado por los fariseos sobre cuándo vendrá el reino. Y mira la respuesta maravillosa que el Señor le da aquí a los fariseos. Lucas 17, 20. Habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Permíteme orar antes de exponer estos 2 versículos. Señor, abre nuestros ojos, oh Dios, para ver más allá de lo visible. Al venir a tu palabra, Señor, te pedimos que nos libres de la religión que observa sin creer, de los moldes que limitan tu obrar y del orgullo que impide reconocerte cuando estás obrando aún en medio de lo que parece sencillo. Hoy no queremos, Señor, señales espectaculares, sino corazones sensibles a tu voz. Así que te suplicamos que tú obres por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Algo que ha pasado con el hombre desde el Edén es que hemos tratado de moldear a Dios según nuestro deseo, según nuestros preceptos. Yo creo que nosotros no batallamos tanto con el mandamiento número 1 como con el mandamiento número 2. Nuestro gran problema es hacer un Dios a nuestra imagen. Hablando sobre eso, A.W. Tozer, en su libro El conocimiento del Dios Santo, de Tozer, él dice: el Dios que inventamos es un Dios que se acomoda a nuestros deseos, que no perturba nuestras conciencias ni contradice nuestras decisiones, pero el Dios verdadero no puede ser domesticado. Él es fuego consumidor. Ese es uno de los mayores peligros que tenemos, tratar de domesticar a Dios. Queremos que Él obre, pero según nuestros esquemas, según nuestro calendario, según nuestra agenda, según nuestros propósitos. Que sus tiempos se alineen a nuestros tiempos y que sus métodos confirmen nuestras expectativas. Decimos de alguna manera que creemos en un Dios soberano, pero realmente en la práctica queremos un Dios manejable. Nosotros queremos ser soberanos. Un Dios que siempre piensa como tú queremos, que nunca te contradice ni te incomoda. Ese no es el Dios vivo, es una versión ampliada de ti mismo. Así eran los fariseos en los días de Jesús. Esperaban un Mesías que encajara
en lo que ellos tenían estipulado. Ellos querían a un Jesús que viniera con poder político, que les diera preeminencia, que gobernara sobre todo el mundo. Ellos querían a alguien que físicamente se viera como un rey. Pero cuando Dios se manifestó en un carpintero humilde que andaba con sandalias, que comía con pecadores, que no tenía, como él dijo, ni dónde recostar su cabeza, no pudieron entender lo que él decía. Lo tenían frente a sus ojos, pero no pudieron reconocerlo. Y yo creo que todavía hoy sucede lo mismo. Dios se mueve en circunstancias inesperadas, pero estamos tan ocupados y tan encerrados en nuestro esquema de cómo debe ser la cosa que muchas veces cuando Dios está obrando no reconocemos su obrar. A veces el mayor obstáculo no es la ausencia de Dios, sino la rigidez de nuestros corazones. No es que Él nos está moviendo, es que nosotros estamos esperando que Él se mueva como nosotros queremos, cuando nosotros queramos. Por eso, antes de pedirle a Dios que se mueva, debemos preguntarnos, ¿estoy dispuesto a reconocer el obrar de Dios aunque no se vea como yo lo imagino? Estoy dispuesto a reconocer el obrar de Dios aunque no se mueva como yo lo imagino. En esta cronología de Lucas, de la historia de un rey que cruza fronteras, como lo hizo en lo que vimos la semana pasada, mientras los hombres están tratando de encapsular a Cristo y hacerlo caer también, Él da una respuesta sobre su accionar, sobre su reino, sobre su mover. Yo quiero que veamos un solo punto que es la verdad central del texto, y es esta. El reino de Dios no sigue nuestras expectativas, sino la presencia transformadora de Cristo. El reino de Dios no sigue nuestras expectativas, sino la presencia transformadora de Cristo. Si algo se te va a quedar del mensaje de hoy, de lo que vamos a ver, que sea esto, que te memorices esta frase: el reino de Dios no sigue nuestras expectativas, sino la presencia transformadora de Cristo. En el versículo 20 todo empieza, el argumento de Jesús aquí, con una pregunta que hacen los fariseos. No cualquier tipo de pregunta, una pregunta que puede parecer sencilla, pero es algo que están utilizando para tratar de agarrar a Jesús. Es un gancho que le están poniendo a Jesús. Ellos le preguntan a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Una pregunta que a simple vista parece como un impulso para iniciar una conversación teológica, pero en realidad están tratando de enfrentar espiritualmente a Jesús. No están buscando respuesta genuina, ellos están prejuiciados, ellos quieren tratar de agarrar a Jesús en un error o en alguna falla. Eso lo hemos visto en todos estos capítulos a través del libro de Lucas. Lucas es el evangelista que más nos presenta esa argumentación, esa cacería de brujas continua que los fariseos trataban de tener con Jesús. Algunos versículos que nos apuntan hacia eso, de otros evangelios. Marcos capítulo 8, versículo 11. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 4 al 6. Y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían esto poniendo una nota del escritor aquí. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. En Mateo capítulo 16, versículo 1, entonces los fariseos y los saduceos se acercaron y poniendo a prueba a Jesús le pidieron que les mostrara una señal del cielo.
Mateo capítulo 22, versículo 15. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Vemos una constante, vemos algo continuo de los fariseos de tratar de agarrar en un error a Jesús, pues querían condenarlo, querían mostrar que él no era quien él decía ser. Lo que los fariseos no soportaban de Jesús no era la doctrina que Jesús tenía, era la autoridad que Jesús tenía al enseñar. Ellos podían tolerar un profeta que hablara de Dios, pero no podían tolerar a Dios mismo hablando enfrente de ellos. Y eso es lo que hace la religión humana. La religión humana quiere a un Dios lejano, manejable y abstracto. Pero cuando el Dios encarnado exige rendición, el corazón humano se revela. Yo quiero a un Dios que esté lejos, que yo pueda manejar, que sea un concepto que no interrumpa mucho con mi agenda y con lo que yo quiero hacer. Pero cuando ese Dios que yo digo querer viene y se revela y me confronta y me pide que me someta a Él, entonces ahí tengo problemas, porque está confrontando mi agenda, mi querer, pero de eso se trata el Evangelio, de yo morir a mí mismo para yo someterme a Él. Queremos un Dios que obedezca lo que nosotros queremos, no un Dios al cual nosotros tengamos que obedecer. Eso es lo que pasa con los fariseos aquí. No quieren aprender sobre el reino. Quieren demostrar que no ha llegado, porque si el reino hubiese llegado, ellos debían ser los primeros en recibir al rey. Sin embargo, el rey está enfrente de ellos, hablando sobre el reino y no les reconocen. Yo creo que esa es la ironía del pasaje. Los hombres que estaban llamados a ser los representantes de Dios aquí en la tierra están viendo al rey y no les reconocen. Esperaban trompetas, esperaban ejércitos, esperaban coronas, pero lo que ven es un hombre con sandalias rodeado de pobres comiendo con pecadores. Y entonces a la pregunta que ellos hacen aquí en el versículo 20, Jesús viene y les responde desarmando toda su teología errónea, porque lo que ellos habían estructurado era una mala interpretación de la palabra. No salió solamente de ellos. Ellos esperaban lo que va a pasar en la segunda venida del rey en esa primera venida. Pero habían estado obviando pasajes como Isaías capítulo 53 y muchos otros pasajes que hablaban del siervo de Dios como un siervo humilde que vendría a ser quebrantado, a pagar la culpa por nuestros pecados. Isaías lo dijo, más de 400 años de esto. Les dijo que él vendría y él iba a morir, él iba a ser llevado como oveja al matadero. Entonces Jesús viene y trata de redireccionar, trata de iluminarlos, trata de responder genuinamente a la pregunta no genuina que ellos tenían. Les dice, el reino de Dios no viene con señales visibles. ¿Cuándo viene el reino? ¿Cuándo vendrá el reino? Preguntan ellos. Él responde, el reino de Dios no viene con señales visibles. Esa palabra ahí, señales visibles, se utilizaba para hablar del diagnóstico que da un médico cuando examina a alguien, o como también los astrónomos miraban las estrellas y trataban de deducir algo según la posición de las estrellas. Es un diagnóstico. Ellos querían saber cómo podemos ver, cómo podemos reconocer que el reino de Dios ha venido, y Él les dice, aunque examinen, aunque vean, aunque tengan ciencia, el reino de Dios no vendrá con señales medibles, visibles, que puedan ser observables. En esencia, Jesús les está diciendo, ustedes están observando los cielos con lupa, pero ignoran que el reino está delante de ustedes, delante de sus propias narices. El problema no es el calendario ni la métrica que tienen, es el corazón, que no pueden reconocer el mover de Dios. No lo reconocen
Porque, de nuevo, su teología estaba construida bajo su deseo. Y uno los puede ver y puede decir, wow, ¿cómo nos reconocieron al Señor? Pero tú sabes que ellos no están tan lejos de nosotros. Muchos de nosotros tampoco reconocemos el mover de Dios, no porque Él está ausente, sino porque Él no está moviéndose según lo que nosotros entendemos, según lo que nosotros hemos cuadrado o hemos establecido. De alguna manera u otra nos volvemos ciegos espirituales, no por falta de señales, sino por exceso de expectativas erróneas. Queremos que Dios obre a nuestra manera, en nuestro tiempo, bajo nuestras condiciones. Esperamos que su voluntad se alinee con nuestros planes y cuando eso no sucede, decimos que Dios no está obrando, que Dios está ausente. Pero el problema no es que Él no esté actuando, el problema no es que Él no esté obrando, es que su forma no encaja con nuestro molde. Eso fue lo que le ocurrió una y otra vez al pueblo de Israel. Y aquí ellos esperaban y todavía esperan, el pueblo judío, que el rey llegue con espada, que venga a reinar físicamente, no que venga con una toalla para lavar pies, no que parezca alguien sin hogar. Esperaban un trono en Jerusalén y Él estableció una cruz. Querían liberación política y Él ofreció redención espiritual. Ellos querían que Él obrara según lo que se veía y Él está obrando internamente en lo espiritual. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo creo que eso nos deja una gran lección. Dios puede estar obrando en esa enfermedad que detestas, en esa condición a la cual le estás huyendo, en esa puerta que no se abrió, en el silencio que te desespera. Dios puede estar obrando, pero como no se ajusta a tu guión, como no se ajusta a lo que tú esperas, a lo que tú quieres, entonces no lo reconoces. Estamos tan centrados en nosotros mismos que no tenemos espacio para discernir el corazón de Dios. Pensamos que el reino se manifiesta, que Dios está reinando cuando todo sale bien, porque a final de cuentas, de una manera u otra, pensamos que la historia se trata de nosotros y la historia no se trata de mí, la historia se trata de Dios. Piensen tantos personajes bíblicos que vemos en las Escrituras, piensen qué hubiese pasado si ellos hubiesen pensado de esa manera. Piensen en un José cuando sus hermanos lo venden como esclavo. Si José hubiese dicho, el Señor no está obrando porque Él permitió que yo fuera vendido como esclavo, ¿qué hubiese pasado? Y mira, cuando ves todas las cosas que le pasaron a José y ves cómo él termina en Egipto como segundo del rey, cómo Dios lo estableció, ¿para qué? No para guardar a José, ni siquiera para guardar la familia solamente de José, sino para guardar, para ser el guía, para ser el líder, para ser el protector del pueblo de Dios. Los planes del Señor van más allá que tu vida. Su proyección es mucho mayor que solo mi pequeño mundo. Lo que Él en su gracia quiere usarme en medio de su historia redentora, pero nos cerramos muchas veces. Muchas veces Dios quiere que seamos portavoces de Él en alguna situación, pero nosotros estamos cerrados a que se vea como yo quiero, cuando yo quiero. Como dice Isaías capítulo 55, versículo 8. Y este es un texto que debes memorizarte, que debes recordarte, que debes repetirte y predicarte a ti mismo cuando las cosas no parezcan como tú quieres. Porque mis pensamientos, dice el Señor, no son los pensamientos de ustedes, de su pueblo, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Sus pensamientos son mayores que tus pensamientos. Cuando la cosa no te cuadra, pero ves que Dios está permitiendo, di, el Señor dio, el Señor quitó, sus pensamientos son mejores que mis pensamientos y su plan es mayor que yo.
Esa es la realidad. Dios sigue actuando en la humanidad, pero no para confirmar tu plan, sino para cumplir el suyo. El reino no viene cuando tú estás cómodo, sino cuando Él está reinando, aunque tú estés incómodo. Así que la pregunta no es ¿dónde está Dios? La pregunta es ¿estoy dispuesto a ver su mano, aunque se mueva como a mí no me cuadra? Aunque no se mueva como yo esperaba, aunque Él haga cosas que yo no pensaba. Y piensa también, tal vez, en tu vida, en tu testimonio. Tantas veces que el Señor permitió cosas que tú no esperabas, con las cuales te pusiste bravito con el Señor, pero después, varios años después, entiendes por qué Él permitió eso. Y dices, gracias Señor por no darme eso que yo quería. Hay veces que tú ves un bebé que va gateando, aprende a caminar y va hacia un conector de electricidad, quiere meter los dedos. Y tú vienes porque tú sabes mejor que el bebé. El bebé no tiene el conocimiento que tú tienes. Tú lo vas a quitar y el bebé empieza a llorar. Y se tira al suelo y se empieza a quejar y empieza a llorar. Como tú sabes mejor, tú lo quitas, no permites que él siga. Bueno, más adelante el bebé sabrá, gracias que mi papá no dejó que yo metiera los dedos porque se iba a electrocutar. Ustedes saben que nosotros no somos bebés, pero muchas veces actuamos así con el Señor. El Señor nos quita y le hacemos una rabieta al Señor. Nos ponemos molestos con Dios. Pero tú tienes que entender que sus pensamientos son mejores que los tuyos. Porque tú sabes que Él conoce el fin de la historia. Hay trabajos, hay relaciones, hay sitios de los cuales Él te saca, que Él quita porque Él sabe. Sus pensamientos son mejores que tus pensamientos. El que se aferra a su versión del reino nunca va a ver el rey obrar. Nunca. Y ahí entonces Jesús dice a los fariseos que le hacen esta pregunta, Él les dice, porque el reino de Dios está entre ustedes. No van a poder medirlo, nadie va a poder decir, allí está o allá está. Él dice, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y yo creo que esa frase es un terremoto teológico para los fariseos y para cada uno de nosotros aquí. En una sola línea de Jesús declara que el reino no hay que buscarlo porque ha llegado. Y mira cómo Él lo pone en presente, está. Jesús no dice vendrá, será, vino. Él dice está en presente. El reino no está en una pausa esperando el calendario humano, está avanzando en cada corazón que se rinde a Cristo, aunque hay algunos que estén en contra de Él. Ellos estaban preguntando cuándo vendría el reino y Jesús les dice, ya ha llegado y lo están mirando. No es una estructura física, no es un movimiento político, no es una cronología escatológica. El reino es la presencia activa de Dios reinando a través de Cristo. El reino es la presencia activa de Dios reinando a través de Cristo. Si no sabes cómo definir el reino, canta sobre el reino, habla sobre el reino, pero ¿qué es el reino? Es la presencia activa de Dios reinando a través de Cristo. Por eso, ¿recuerdas cuando Jesús expulsó? Ve a Lucas capítulo 11, algo que vimos. En Lucas capítulo 11, donde vemos en ese capítulo Jesús está sanando enfermos, expulsando demonios, perdonando pecados. Y en Lucas capítulo 11, versículo 20, ya que él había sido culpado por los mismos escribas y fariseos de que él sacaba demonios por el poder de Satanás, él dice, si por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que yo estoy haciendo es porque el reino está entre ustedes, no vendrá, ya llegó, porque el reino no puede separarse del rey. Lo que tú ves en el mover es el Dios del mover. Donde está Cristo, el reino está en operación. O sea que
él está desmantelando esa teología nacionalista de los fariseos. Ellos esperaban un reino con fronteras, pero Jesús les ofrece un reino con presencia. Eso teológicamente significa que el reino ya había sido inaugurado. Eso es una tensión, ya no, sino que ya ha sido. Y eso va mucho aunque sin duda alguna, en el Antiguo Testamento, a través de diferentes profetas, tenemos la predicción de que va a venir un rey que va a establecer un reinado. Eso lo vemos mucho en el libro de Daniel, y el reinado de Dios que va a venir en toda la humanidad, físico. Eso será en su segunda venida. Sí, también algo que los fariseos estaban obviando era la predicción de cómo el Señor, que es a lo cual se está refiriendo Jesús, va a reinar, no en medio de su pueblo solamente, sino en su pueblo, directamente en ellos. Ve al libro de Jeremías, en Jeremías capítulo 31. Jesús aquí está prediciendo no solamente que el rey está entre ellos, pero Él está hablando como el reino de Dios será impregnado en el creyente. Algo que fue profetizado en el Antiguo Testamento, cientos de años antes de esta confrontación que tienen los fariseos con Jesús aquí en Lucas capítulo 17. En Jeremías capítulo 31, viendo desde el versículo 31 al versículo 34, vemos que Jesús está haciendo eco de estas palabras. Versículo 31 de Jeremías 31. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui esposo para ellos, declara el Señor. Refiriéndose al pacto mosaico. Versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, el nuevo pacto, después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿A qué se está refiriendo Jeremías ahí? Al nuevo pacto. Israel había fracasado en sus pactos anteriores con el Señor. Dios les había dado la ley en el Sinaí, pero la escribieron en tablillas y no en la conciencia. El pueblo tenía la verdad en las manos, pero no tenía la verdad en el alma. Conocían las normas, conocían las reglas, pero no amaban al Dios que está por encima de la ley. Y Dios, viendo que las piedras no producían obediencia, promete algo inaudito. Esta vez no escribiré en roca, sino que escribiré dentro de ustedes, en sus corazones. Es una revolución teológica lo que él está planteando. El reino no consiste en hombres intentando cumplir, sino en Dios implantando el querer como el hacer para que el hombre pueda entonces obrar. El reino no es un sistema de reglas, es una presencia interior. Ya no sería una nación con fronteras, sino un pueblo con corazones marcados. ¿Notas lo que eso significa? Que el verdadero ciudadano del reino no se conoce por su ubicación, sino por su transformación. Dios viene y regenera internamente al hombre para que el hombre pueda venir a él. El reino no empieza cuando el hombre decide organizar su vida, sino cuando Dios reorganiza al hombre. Ezequiel también habló de esto. Vea al libro de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 36, en tu Biblia, por favor.
En Ezequiel capítulo 36 también vemos un eco de eso mismo que dijo Jeremías. Ezequiel 36, versículo 26 y versículo 27, Ezequiel profetizando desde el exilio, le dice al pueblo: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. El pueblo quería un nuevo rey en el trono de Israel, pero Dios les promete un nuevo corazón en su pecho. Ellos pedían una restauración política y Dios les da una redención espiritual. Observa la secuencia divina. Para mí esto es teológicamente asombroso y muy revelador. Aquí en Ezequiel 36, les daré, les pondré, les quitaré, les haré. Todo lo hace el Señor. Es obra soberana del Rey de Reyes, del Rey del Reino, que Él viene a hacer en el hombre, porque el hombre no puede hacerlo por sí mismo. Y fíjate que el sujeto del verbo siempre es Dios, no el hombre. La salvación, escúchame, la salvación no es cooperación, es intervención. No es que yo vengo y coopero con Dios para yo ser salvo. Es que Dios viene, me interviene y me cambia mi corazón y me da un corazón nuevo y escribe su ley dentro de mí. Mira lo que hace el Espíritu. No solo cambia lo que el hombre hace, sino que cambia lo que el hombre quiere. La ley decía: anda en mis caminos. Ahora, con este nuevo pacto, Él dice: yo voy a hacer que el hombre ande en mis caminos. La obediencia ya no es presión, sino que es respiración para aquel que está en el nuevo pacto con el Señor. Ezequiel entendió que el reino no sería una restauración nacional, sino una redención espiritual. Tal vez, mi hermano, no seas un fariseo de nombre, pero tal vez lo eres en la práctica. Vas a la iglesia pensando, esperando sentir algo, ver algo, escuchar algo nuevo. Estás buscando el nuevo mover de Dios y dices: es que no lo siento aquí. Vas de sitio en sitio tratando de replicar una experiencia o buscar una atmósfera espiritual que te haga sentir como más cerca del Señor. Pero el reino no se detecta con experiencias, sino por obediencia. Tú no eres transformado por lo que analizas, sino por lo que abrazas. Algunos se pasan la vida entera observando el cristianismo, tratando de replicar una experiencia, analizan predicadores, juzgan iglesias, comparan ministerios, discuten escatología, pero no se han rendido al Rey. Y el Rey te dirá en aquel día lo mismo que le está diciendo aquí a los fariseos en Lucas 17, 21, el reino no viene con cosas visibles, deja de estar buscando actuar según lo que ves, abraza por fe, ríndete por fe, no por lo que ves, sino por quien yo soy. Tu conocimiento teológico ni tu experiencia emocional será lo que te va a salvar. El reino no viene a quien lo estudia, viene a quien se postra. Dios no viene a ser observado, Él viene a ser obedecido. La cercanía a Él viene porque Él ya ha obrado el querer como el hacer internamente. O sea que, hermano, el mayor obstáculo para experimentar el reino no está en el mundo que nos rodea, sino en quién está ocupando el trono en mi vida. ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Están centradas con la palabra de Dios? ¿Ha Cristo destronado mi yo y ahora puedo decir que ya no soy yo quien vivo, sino que es Él quien vive en mí? No de palabra, pero de verdad en mis hechos.
en mi agenda, en lo que hago, en lo que busco, en lo que pienso, en lo que dejo. He quitado cosas porque el Rey está reinando en mi corazón. Y he añadido cosas porque el Rey está reinando en mi corazón. Si alguien viene a tu casa, te dice, bueno, muchas veces pasa cuando los pastores van a visitar, que la persona sabe, hay cosas que quitan, hay cosas que no se puede ver porque viene el pastor. O imagínate que venga una personalidad del gobierno a visitarte, hay cosas que vas a quitar de tu casa porque la quieres tener limpia, pero luego que se van, entonces todo vuelve a la normalidad. Pero sabes que Cristo, si eres creyente, está reinando en ti y es la presencia más poderosa, más importante que puede ir a tu casa, a tu trabajo, a tu habitación, que está en tu relación. Podemos decir que Él está reinando, que has limpiado todo porque dices, ahora el Rey está morando en mí, yo tengo que quitar todo lo que a Él le incomode. Ya no tengo que decir, yo puedo ver tal cosa, ya no tengo que decir, ¿qué tanto puedo hacer o no hacer? Ya vas a buscar solamente hacer lo que Él quiera. Vas a quitar cualquier relación que no te guíe hacia Él. Vas a poner límites, vas a poner filtros, porque el Rey está morando en ti. Está Cristo reinando en ti. Dos puntos de aplicación quise dar en ya al final. 2 puntos de aplicación. Número 1, no busques señales, busca al Rey. No busques señales, busca al Rey. Muchos hoy, como los fariseos, esperan que Dios se manifieste según sus expectativas, con poder visible, con milagros, con emociones, pero el reino no se reconoce con los ojos, sino con un corazón rendido, porque por fe andamos, no por vista. No es que el Señor venga y levante 10 muertos o un muerto aquí. No es que veamos, y lamentablemente eso se replica mucho en muchos contextos cristianos, todo ese espectáculo para tratar de hacer ver que ese es el mover de Dios, para que se vea físicamente. Y hay muchas personas que si yo no veo eso, entonces Dios no se está moviendo. ¿Y quién te dijo a ti? ¿Cuándo el Señor dijo que su mover va a ser así? Que no se está viendo lo que se vio en Pentecostés. Esa fue la inauguración de la venida del Espíritu Santo. Nunca fue la intención de que eso fuera igual. Que no se está viendo lo que se ve con los apóstoles. Ellos fueron el fundamento de la iglesia, la intención fue esa. Ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios, que es lo que nos da autoridad. No busques replicar momentos con cosas falsas. Porque yo he hablado con muchas personas que están en esos contextos y que han salido. Y algunos de ustedes han salido de esos contextos y saben lo falso de eso, porque se vuelve emocionalismo. Se vuelve una búsqueda en señales físicas para atraer lo emocional. Aún con prácticas muy comunes hoy en día en muchos contextos, como las lenguas. Te enseñan a replicar, a repetir. Y yo soy músico, yo sé cómo tú puedes afectar las emociones. Pero uno viendo un drama, una película, escuchando un poema, ¿tú lloras? Y en muchos contextos se busca hacerte ver este espectáculo como que eso es el mover de Dios. Señores, yo he tenido personas que han estado al lado de mí, que yo sé que están 50 veces de carriada hablando en lengua cuando llegan a un contexto. No 50, 100 veces de carriada. Eso es el mover de Dios. El mover de Dios es internamente su reinado, en quien se está sometiendo, rindiendo a su voluntad,
ahí está el reino de Dios. En la iglesia que no se reformó una vez, sino que continúa reformándose según la palabra de Dios, ahí está el reino de Dios. En la casa donde la palabra de Dios es la práctica de todo lo que hacemos, la autoridad, el estándar, donde el padre, donde la madre se someten a la autoridad de la palabra de Dios y le enseñan y con la boca y con el ejemplo a sus hijos lo que es escuchar y someterse a la palabra de Dios, ahí está el reino de Dios. No es en el espectáculo. Bueno, que hay una muestra visible, sí, una vida santa que está sometida. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no da vuelta, no hace bulla. El fruto del Espíritu no es hablar en lenguas. Eso es totalmente falso. De hecho, yo no creo que eso sea para esta dispensación. Eso es falso totalmente. El fruto del Espíritu es que mi vida esté totalmente sometida a la palabra de Dios. Para yo predicar con el poder del Espíritu, yo no tengo que estar soplando un micrófono, no tengo que estar voceando, ni actuando de una manera o de otra para que se vea que yo estoy en el poder del Espíritu. Eso es totalmente falso. Jesús, ¿quién era? Manso y humilde. Que Jesús llegó a un templo y que sacó a algunos vendedores. Sí, tuvo episodios así, pero fue totalmente manso y humilde. ¿Por qué tenemos que nosotros buscar, replicar algo, aparentar algo, cuando Él no quiere que sea así? Él quiere reinar dentro de mí. Él quiere que yo esté totalmente sometido a su palabra. No busque señales, busca al Rey. Yo he oído historia tras historia de personas que buscando señales se van a contextos donde son engañados y pierden años de su vida tratando de buscar algo que es irreal. Número 2, no se trata de que Dios cumpla tus planes, sino de que tú te sometas a los suyos. Que tú puedas decir, como dice ahí Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, que tú y yo podamos orar de esa manera cada día. El reino no avanza cuando Dios hace lo que queremos, sino cuando nosotros hacemos lo que Él quiere. La narrativa bíblica, no hay diferencia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es una realidad. De hecho, ¿dónde estaba Juan cuando escribió Apocalipsis? Estaba en un resort, con la mayor comodidad del mundo. ¿No? ¿Cómo murió Pablo, el hombre más usado en el Nuevo Testamento? Decapitado. ¿Tú crees que lo que reinó fue lo que Pablo quería? De hecho, él mismo dice, frustrado, que su cuerpo quiere hacer lo que no debe hacer y no quiere hacer lo que debe hacer. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él tenía esa lucha interna, que no es una lucha de Pablo, es una lucha de cada uno de nosotros. De que yo quiero una cosa, el querer no es malo. El problema es lo que hacemos con el querer. De que yo quiero una cosa, pero Dios quiere otra. Tú estás a dieta, que quieras comerte un cubo de helado, eso no es malo que tú quieres. Eso te hace hablar de tu carne que quiere satisfacerse, pero tú no has hecho nada con eso. El problema es cuando tú vienes y te comes el cubo de helado. Nadie va a subir de peso porque quiera comerse un cubo de helado. No. El que sube de peso es el que come. Cuando la persona viene y te dice, pero yo tengo 10 libras de más, 20 libras de más, yo no sé qué fue lo que hice, comiste. Eso es simple, eso es sencillo. Comiste. No era que tú querías, fue que lo hiciste. Así pasa con tu vida de santidad. El querer, poniéndolo con la vida, con lo físico, ¿no te has dado cuenta? Lo que han hecho dieta, lo que se han metido en un régimen alimenticio. Tú puedes tener unos días que quieres comerte un cubo de helado, pero cuando sometes tu cuerpo y rechazas ese helado y empiezas a hacer otra cosa, ya hasta cuando pruebas un poquito de helado te sabe raro. Ya
tu mente empieza a adaptarse y tú no quieres eso. Con la santidad es un proceso mucho mayor porque ahí no creo que obra tanto, no es fruto del Espíritu que yo no como helado. Bueno, podemos hacer un debate sobre eso. Pero con la santidad, el Señor obra el querer como el hacer en mí. Y aunque yo quiera, como Pablo decía, irme contrario a lo que Él quiera, yo puedo orar, Señor, mira, yo tengo esta tentación, yo tengo este deseo, pero tu Espíritu dice que tú vas a obrar dentro de mí, Señor. Quítame ese deseo y el Señor lo quita. El Señor lo va quitando. El problema es que estamos en un mundo caído. Y anteriormente tu problema era con este pecado y después otro pecado es revelado. Y otra tentación tienes. Pero esa va a ser la vida, no te preocupes. Es solamente mientras tú estés aquí, en esta parte de la eternidad. Cuando estemos en la gloria, ya no vas a tener ese problema. O sea que aguántate 20, 30 años que tú vayas a durar más, 40 años, algunos 10 o 5, pero el Señor sabrá. La idea es que no se trata de que Dios cumpla mis planes, sino de que yo me someta a los suyos. Porque los suyos son los que son perfectos. Y no te sometas con la cara brava. Alaba al Señor, Señor, tú no me dices lo que yo quería, pero tú permitiste, tú pusiste este plato delante de mí y yo lo acepto porque tu voluntad es mejor que la mía. Amén.